Bueno, eh, este apéndice empieza con o lo uno o lo otro. Lo fundamental en esta obra es que plantea la posibilidad de que la relación existencial entre lo ético y lo estético tenga lugar en un existente. O sea, el tema de la obra de lo uno o lo otro es que es la posibilidad existencial. Lo ético y lo estético se dan en un existente, no son, disciplinas, sino puntos de vista existenciales. Esta es la polémica del libro contra la especulación, que es indiferente a la existencia. Sobre lo ético y lo estético no hay especulación, sino que son puntos de vista existenciales. Asimismo, se expone que la falta de resultado es expresión de la verdad como interioridad, y que se contrapone en consecuencia con la verdad como saber objetivo. La primera parte de la obra está destinada a la existencia estética, mientras que la segunda parte de la obra a la existencia ética. Uno de esos textos, dentro de lo uno y lo otro, es Diapsálmata. Aquí se postula la verdad como la verdad en tanto que interioridad como edificante. O sea, pues la verdad solo se relaciona con el individuo al ser edificante. Por lo tanto, lo edificante es un predicado esencial de la verdad concebida como interioridad. O sea, la verdad como interioridad es siempre edificante. En la segunda parte de o lo uno o lo otro, se parte del patos. Aquí el patos es ético con la pasión en la resolución ética. El ético es aquel que ha desesperado, que se ha elegido a sí mismo en la desesperación y en esta elección se hace transparente. ¿Por qué se hace transparente? Porque la ética es un conocimiento y es una acción. Recordemos que es conocimiento esencial y es a partir de ese conocimiento que Sócrates descubre sus vicios y empieza a moderarlos. La existencia estética es ocultación, ya que es melancolía, pasión ilusoria, desesperación, y se opone a la existencia ética, que es transparencia. Si lo ético es transparencia, porque es conocimiento esencial, porque supone la posibilidad de descubrir los vicios, entonces la existencia estética es ocultamiento, es sueño, es desesperación. Mientras que la existencia estética es fragmentaria, la ética es continua, ya que en la misma lo eterno se relaciona con el tiempo y por lo tanto el individuo permanece constante en el cambio. Esta es la paradoja socrática, recordemos. El matrimonio es la máxima expresión de la transparencia ética, ya que saca partido del tiempo porque le permite ganar una historia. El individuo ético es aquel que ha llegado a la existencia, a diferencia del esteta, que vive en un mundo de posibilidad, animado por la fantasía y dialécticamente organizado. En lo ético, la interioridad es la verdad de la existencia, pues el individuo se determina éticamente. La interioridad del esteta es la fantasía e imaginación que le permite conjurar las posibilidades mediante la potenciación de la pasión. La existencia estética es parecida al estado de inocencia, es aquella en la que el individuo tiene una relación inmediata con su entorno, no es muy diferente al mero animal, actúa por simplemente dejándose llevar por sus instintos, busca por lo tanto el hedonismo, a diferencia del ético. El ético ha llegado a la existencia porque decide, hay una relación en el individuo ético consigo mismo que le falta al esteta. El esteta es pura posibilidad, el ético se elige a sí mismo. Pensar es una cosa y existir en aquello que se piensa es otra. En relación al pensar, existir es poca cosa. La transparencia del pensamiento en la existencia es interioridad. Se trata del conocimiento esencial. O sea, es, digamos, el pensamiento, digamos,
relacionándolo con el hecho de existir, bueno, que es el conocimiento ético. Y el matrimonio es la máxima expresión porque en el matrimonio el tiempo es fundamental. Para el esteta el instante lo es todo porque es porque busca ese momento de placer que se desvanece enseguida, pero el ético tiene que todos los días renovar su amor por la mujer con la que por su cónyuge. Por eso el tiempo es fundamental. Mientras más tiempo logra el ético seguir amando a la misma mujer y no dejarse llevar por la tentación de su inclinación, más ético se vuelve, más interioridad tiene. Bueno, lo uno o lo otro culmina con el criterio de verdad edificante, que es la verdad ética. Ya habíamos visto en De Absálmata que la verdad como interioridad es edificante. Sin embargo, la verdad religiosa, y la cristiana en particular, también es edificante, por lo que no toda verdad edificante es enteramente cristiana o enteramente ética. O sea, hay verdades edificantes, algunas son solamente éticas, algunas son religiosas y algunas son religiosas cristianas. Los dos discursos edificantes, bueno, en esta obra también hay discursos edificantes, y estos utilizan categorías éticas de la inmanencia y no las doblemente reflexivas categorías religiosas en la paradoja. Para tratar la interioridad y diferenciarse de la especulación, el autor usa la desesperación en lugar de la duda. En la desesperación el individuo se encuentra a sí mismo, lo que es un malentendido. El malentendido se encuentra en que el yo ético se encontraría en el movimiento mismo de la desesperación, puesto que mientras que el individuo resista en la desesperación se gana a sí mismo, lo que no es correcto. Acá Kierkegaard critica en cierto punto su propia obra. En lo uno o lo otro se plantea que al elegir la desesperación el individuo se elige a sí mismo y se gana a sí mismo y se vuelve ético. Entonces el yo se encuentra en el movimiento mismo de elegir la desesperación y es inmanente. ¿Por qué dice Kierkegaard que esto no es correcto? Porque no se tiene en cuenta la realidad del pecado, ya que al desesperar uno echa mano de sí mismo para desesperar, y por ello uno puede desesperar de todo por sí mismo, pero una vez que lo hace no puede por sí mismo volver hacia atrás. En este instante de la decisión, el individuo necesita de la ayuda divina. ¿Por qué el individuo no puede ganarse a sí mismo? Porque como está la realidad del pecado, necesita de Dios, del perdón de los pecados, para ganarse a sí mismo. Necesita de la ayuda divina. No se puede ganar a sí mismo en el movimiento mismo de elegir la desesperación. No se gana a sí mismo en el movimiento mismo de la desesperación. Es como la misma crítica que hace antes en otros capítulos respecto de Hegel, que dice que la duda debería pararse por sí misma para llegar a la certeza sensible como inicio. Y Kierkegaard justamente lo cuestiona porque la duda es infinita y no se puede parar a sí misma. La duda no puede echar mano de sí misma para pararse a sí misma, del mismo modo que en este caso la desesperación no se puede echar mano a sí misma para pararse a sí misma. Es necesario una decisión, y como vimos, bueno, la decisión tiene que ver con aceptar la paradoja cristiana, porque el individuo, ya como vimos, no puede relacionarse con lo interno desde sí mismo. Sin embargo, es rescatable que bueno, Kierkegaard rescata de esto que se dice en la obra lo uno o lo otro, que para llegar a este punto ha resultado necesario demostrar la relación existencial entre lo ético y lo estético. ¿Por qué? Porque en la medida en que el individuo se encuentra a sí mismo en la interioridad, puede darse cuenta de lo religioso y de la necesidad del salto.
En lo uno o lo otro se plantea lo estético y lo ético no como pensamiento especulativo, sino como relación existencial, sino como puntos de vista distintos de la existencia que puede tener un individuo. Son perspectivas existenciales. Y esto es importante porque en definitiva es lo que permite al individuo la interioridad, darse cuenta de lo religioso y de la necesidad del salto, o sea, de la fe. La fe también es un salto. Así como el pecado es un salto, la fe también es un salto. La verdad edificante siempre produce terror, que es el terror de encontrarse en un sueño estético, en la melancolía y en el secreto. Recordemos que mientras que la ética es transparencia, la estética es ocultamiento. Y el ético, aquello a lo que le tiene terror es de encontrarse en un sueño estético. ¿A qué se refiere con sueño estético? En el concepto de la angustia, Kierkegaard dice que en la inocencia el espíritu se encuentra como soñando. Ahora bien, para el individuo ético, el terror, o sea, el espíritu se encuentra como soñando. Es el mismo el que está en un sueño estético y tiene que despertar al espíritu, a la vida del espíritu y no quedarse en la vida puramente natural. Ahora bien, para el individuo ético el terror adopta una nueva forma en virtud de la cual se retrocede al punto en que la ética le resulta otra vez imposible. O sea, en la existencia estética, la ética, el individuo desespera porque no es ético. Pero el ético tampoco puede cumplir la demanda ética y por eso la ética se le vuelve nuevamente imposible. Y ese es el terror del individuo ético. La ética que antes le había ayudado a salir del secreto de lo estético, ahora impide la revelación. Por ello el individuo debe acudir a una revelación más elevada. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación que le había dado lo ético? Que él se encontraba en un sueño estético. Lo ético, por su conocimiento esencial, le permite, como a Sócrates, conocer sus vicios y modelarlos. Pero una vez que el individuo se elige éticamente, también se encuentra imposibilitado a realizar lo ético por la realidad del pecado. Y por eso se debe acudir a una revelación más elevada. ¿Por qué? Porque en la interioridad se concibe lo ético, que es el deber y el valor eterno de lo universal. Y lo que produce terror es que lo ético se precedente de modo tal que sea una tentación. Lo que tiene terror el individuo ético es que lo ético se le presente no como un deber y como lo universal y como lo eterno, sino como una tentación. Es lo que le pasa a Abraham en Temor y Temblor. Lo ético se vuelve una tentación frente a lo religioso, ya que lo ético y lo religioso suponen diferentes paradigmas. El paradigma ético expresa lo universal y es propio del héroe trágico. El paradigma religioso supone la irregularidad y no obstante sigue siendo paradigma pese a que expresa lo individual. Todo paradigma es un modelo universal, pero el paradigma religioso es lo contrario, ya que es irregular y particular. De ahí que este paradigma sea de alguna manera paradoja también. Aquí Kierkegaard no hace sino replicar la diferencia entre lo general y lo singular del pensamiento kantiano. Mientras que lo ético supone relacionar lo universal con lo particular, lo bello supone lo inverso, esto es relacionar lo particular con lo universal, de modo tal que el singular se vuelve un género en sí mismo. Lo general viene de género, el paradigma religioso hace de lo irregular un singular, un género en sí mismo, por eso es un paradigma, y se diferencia del paradigma ético, que sí es general y versa sobre lo regular. Lo que está haciendo acá Kierkegaard, en definitiva, está hablando de la crítica del juicio como paradigma religioso y de la crítica de la razón práctica como el paradigma ético. Y así como lo bello puede ser es lo singular y lo singular volverse un género en sí mismo, así es la existencia religiosa.
en la que lo ético se vuelve una tentación y en la que el individuo tiene una llamada mucho más elevada, que está por sobre lo general. Recordemos que el salto era el tránsito de un género a otro, cosa que por eso es un salto, cosa que no es posible hacer, porque más allá del género no habría nada, ya que el ser agota los géneros. El salto supone, por lo tanto, una trascendencia. ¿Por qué? Porque supone ir más allá de todos los géneros platónicos, que eran lo uno, lo múltiple. Bueno, ahora bien no lo recuerdo, pero pasa por ahí la cuestión. La interioridad no resulta fascinante como lo es lo sensual. Por ello, la interioridad del amor consiste en amar a una y la misma mujer, renovándose en el amor, de modo que éste sea incesantemente nuevo en la afectividad. La interioridad no puede comunicarse directamente, ya que su expresión directa es la exterioridad, cuya orientación es exterior y no interior. Además, si la interioridad se expresa en palabras, no hay prueba alguna de que lo dicho se corresponda, ya que la efusión de un sentimiento no es prueba de que se lo tenga. La creación, por lo tanto, la creación divina del mundo es indirecta, pues Dios comunica creando de modo tal que al crear dona la independencia respecto de él. Por ello nadie es tan resignado como Dios. Ese es el significado de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto esto es lo absoluto. Por ello no hay instrucciones secretas, sino solo temor y temblor. No hay instrucciones que uno puede sacar de la naturaleza o de lo que percibe para relacionarse con Dios. Siempre está la incertidumbre siendo fundante, lo que supone siempre temor y temblor. Y en lo religioso, sobre todo, supone incluso lo general y universal de lo ético como tentación, y por lo tanto de ahí el temor y temor y temblor, de ahí el terror. Bueno, hablando de temor y temblor, ahora Kierkegaard pasa a esta obra. Bueno, lo que dice al respecto es: aquí el secreto no puede hacerse manifiesto y por ello es espanto en comparación con el secreto estético. ¿Cuál es el secreto que tiene Abraham? El deber de sacrificar a Isaac, que no puede hacerse manifiesto. Y de ahí el espanto. Él no se lo puede comunicar a su esposa Sara, ni siquiera a Isaac. Lo religioso es un paradigma irregular. Lo ético es la tentación. ¿Por qué? Porque para Abraham sería mucho más fácil no matar a su hijo, que ese es el deber ético. Por eso lo ético es la tentación y la relación con Dios contra la existencia. O sea, la relación con Dios supone estar en contra de lo ético y de la existencia misma. Porque la relación con Dios es el deber de sacrificar a su hijo, a Isaac. La inmanencia de la desesperación ética ha sido rota. El salto ha sido puesto. El absurdo es la notificación. Abraham se salva porque tiene fe. ¿Tiene fe en qué? En que aún sacrificando a su hijo, este va a salvarse. Es ahí donde se produce el salto. El salto ha sido puesto. Es ahí como la desesperación ética ha sido rota. Y se salva porque cree en el absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Lo imposible posible. O sea, lo imposible posible que es que su hijo, que él va a sacrificar a su hijo, pero de algún modo su hijo se va a salvar. Bueno, ahora pasa a la repetición. La repetición es la expresión de la inmanencia, de manera que si uno desespera se posee a sí mismo y si duda posee la verdad. El joven demuestra que si la repetición existe se trata de una nueva inmediatez, por lo que esta es un movimiento en virtud de lo absurdo. Bueno, la repetición es una obra que está protagonizada por un hombre de mediana edad y un joven. Ambos son estetas y ambos se relacionan con la repetición de manera externa.
el hombre de mediana edad experimenta, para ver si es posible la repetición, el joven también, y lo que tenemos que recordar es la repetición, como aquí se define la repetición como el mismo movimiento que hace la reminiscencia, pero en sentido inverso. También podemos entender la repetición en términos del paradigma religioso, como paradigma que versa sobre lo irregular, en la que lo particular es anterior a lo universal, de modo tal que lo particular se vuelve un singular en el sentido de que es un género en sí mismo. Bueno, la suspensión teleológica de la ética, expuesta en la obra Temor y Temblor como condición de posibilidad para la fe, aquí es expuesta como una prueba que debe superar el existente. Abraham, lo que Kierkegaard dice en Temor y Temblor es que en el caso de Abraham tuvo que darse una suspensión teleológica de la ética. Abraham tuvo que suspender la ética para poder acceder a lo religioso, a la fe. Bueno, que era la creencia en lo imposible posible, en que su hijo se iba a salvar a pesar de que él lo iba a sacrificar. Aquí esta suspensión teleológica de la ética es puesta como prueba, que es superar el existente. Toda prueba, la prueba se relaciona esencialmente con lo religioso y tiene que ver con la suspensión teleológica de la ética. Tiene que ver con que la ética se presenta como tentación. La prueba responde a la irregularidad del paradigma religioso, ya que la prueba no encuentra lugar en lo ético, dado que lo ético es lo universalmente válido por ser siempre válido. Por ello, la prueba representa la más elevada seriedad del paradigma religioso. La suspensión teleológica de la ética consiste en que el individuo se encuentra en el estado contrario al exigido por lo ético sin poder comenzar, ya que se relaciona con la realidad no en cuanto a posibilidad, sino en cuanto a imposibilidad. ¿Por qué habla Kierkegaard de la suspensión teleológica de la ética? Porque en el caso de Abraham, aquí él se encuentra en un estado contrario al exigido por lo ético. ¿Por qué? Porque Dios le ordena sacrificar a su hijo, lo que justamente contradice la ética. Lo ético no puede comenzar, y por ello se relaciona con la realidad no en cuanto a posibilidad, sino en cuanto a imposibilidad. Abraham se relaciona con la realidad en tanto que imposibilidad. ¿Por qué? Porque está imposibilitado de lo ético. Su relación no puede comenzar una existencia ética. El individuo se encuentra suspendido para obrar éticamente y se vuelve heterogéneo respecto de lo ético. Luego Kierkegaard va a decir que esta suspensión teleológica de la ética, en la que el individuo es heterogéneo respecto de lo ético, es esencial en todo ser humano. No es momentáneo como en el caso de Abraham, sino que es fundante de todo ser humano. Porque tiene que ver con la realidad del pecado. Dada la realidad del pecado, el ser humano se encuentra imposibilitado de lo ético y se relaciona con la realidad en tanto que imposibilidad. El individuo se encuentra suspendido para obrar éticamente y se vuelve heterogéneo respecto de lo ético. Esta heterogeneidad con respecto a lo ético es el pecado. El deber es lo absoluto y su exigencia es absoluta, pero el individuo es incapaz de realizarlo por haber devenido heterogéneo. Ha devenido heterogéneo por un salto, ya que el pecado no puede explicarse conceptualmente. Se trata de una liberación de tener que poner en obra la ética. El pecado, en consecuencia, es la expresión decisiva de lo religioso y su punto de partida.
En el relato de Abraham no se encuentra todavía figurado el pecado, ya que la suspensión teleológica de la ética es momentánea, cuando lo cierto es que el pecado es un estado. La heterogeneidad del individuo respecto de la ética es permanente, no es accidental, no es algo que le pasa, sino algo que es. En Temor y Temblor, el pecado solo es utilizado ocasionalmente para iluminar la suspensión de la ética. O sea, lo que le pasa a Abraham en Temor y Temblor es ocasional, es nada más en el momento en que Dios le pide que sacrifique a Isaac, pero en realidad ese es el estado de todo ser humano, que es, por ser pecador se encuentra imposibilitado para lo ético. Bueno, luego Kierkegaard sigue con el concepto de la angustia. Esta obra trata el problema del pecado. Aquí el pecado no se lo define ni como debilidad ni como imperfección, sino como un estado, ya que resulta decisivo para la existencia. El pecado es un estado, no es ni una acción, no es una falta, es un estado. Habíamos visto anteriormente que uno se vuelve pecador, pero tiene que ver con que se es existente y por eso está en el tiempo y a su vez es eterno. El pecado no puede conceptualizarse, no puede conocerse objetivamente, ya que es una trascendencia, aunque tiene su origen en la relación esencial con la existencia. Ni el pecado, ni la inmortalidad del alma, ni la fe, ni la paradoja tienen lugar en el sistema, sino que mantienen una relación esencial con la existencia. Todas estas, el pecado, la inmortalidad, la fe, se relacionan esencialmente con cada uno de nosotros. La angustia antecede al pecado porque es la posibilidad de la libertad, pero también sucede al pecado, es posterior al pecado. La angustia, que es posterior al pecado, es el estado del alma de aquel que se encuentra imposibilitado de realizar lo ético. En definitiva, el pecado es impotencia. La angustia posterior al pecado es impotencia. La angustia es la interioridad del pecado y es la mayor distancia posible respecto de la verdad, pues la relación con lo eterno se encuentra impedida. O sea, la angustia es la mayor distancia posible respecto de la verdad, porque en la angustia no se quiere ser la verdad, porque se es pecador, y se es pecador porque es imposible desde el lado mutable relacionarlos con lo inmutable, desde nuestra finitud relacionarlos con el infinito. Siempre se trata de esta relación entre finito e infinito, mutable e inmutable, tiempo y eternidad. ¿Qué quiere decir que la relación con lo eterno se encuentra impedida? Que el individuo no puede iniciar ninguna cadena causal nueva. Lo paradójico de la existencia es existir en cuanto pecado, y por ello lo decisivo del cristianismo es que la verdad eterna, en cuanto paradoja, haya existido en el tiempo, pues eso es el perdón. El existir en lo que se ha comprendido no puede ser comunicado. En la comunicación directa la relación no se relaciona con el existir, sino con la charla. Subjetivamente solo se puede existir en la pasión. Objetivamente solo se puede existir en la distracción. La distracción es pensamiento objetivo. Lo propio de la eternidad consiste en ser siempre la misma. El cambio externo, es decir, la finitud y el tiempo, es disipación. La interioridad consiste en el cambio en aquello que permanece como lo mismo. La relación entre lo eterno y el tiempo. La interioridad consiste en el cambio de aquello que permanece como lo mismo. El cambio exterior es una disipación buscada por la saciedad y el vacío de la vida. El cambio, el individuo, el ético, busca continuidad, o sea, constancia a lo largo del tiempo, pero está imposibilitado esto por el pecado. Pero como lo eterno decidió volverse tiempo, es ahí donde podemos encontrar en nuestra interioridad cómo la misma consiste en el cambio en aquello que permanece como lo mismo. En la fe, en tanto que interioridad, es el cambio en aquello que permanece como lo mismo. Es lo eterno decidiendo volviéndose tiempo. Es la decisión por la cual uno cree que lo eterno ha decidido
volverse tiempo. Esa es la fe para el cristianismo. Creer en Cristo es creer que lo eterno se ha vuelto tiempo. Por lo tanto, eso supone una relación con lo eterno que permanece constante a lo largo del tiempo, pero que ya no son las ideas universales que están en el trasmundo platónico. Se trata de lo eterno que ha tenido un inicio en el tiempo. Y que por lo tanto no se puede definir conceptualmente cómo es esta constancia a lo largo del tiempo. Como lo eterno, entendido como paradoja, es aquello que es igual a sí mismo a lo largo del tiempo. O que sigue siendo sí mismo, permanece siendo sí mismo en el cambio. Bueno, luego Kierkegaard habla de una obra llamada La historia de los sufrimientos. Hay tres estadios de la existencia y el sufrimiento se encuentra presente en los tres. En la existencia ética y estética el sufrimiento es fortuito, pero en la existencia religiosa es decisiva, pues revela la interioridad de tal modo que a mayor sufrimiento, mayor interioridad. Hay tres estadios: estético, ético y religioso. Son estadios existenciales, modos en los que el individuo puede vivir, digamos. Puede ser un esteta, cuyo caso se deja llevar por el hedonismo. Puede ser ético, en cuyo caso quiere tener continuidad consigo mismo. O puede ser religioso. En los estadios estéticos y éticos, el sufrimiento es coyuntural, fortuito. En lo religioso, el individuo se da cuenta de que el sufrimiento es esencial. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, el sufrimiento es una relación de heterogeneidad respecto de lo ético, y es por lo tanto una relación con la realidad en tanto que imposibilidad. La existencia estética consiste en el placer, ya que aquí el ser humano no se diferencia mucho del animal. La existencia ética consiste en luchar y vencer, ya que lo que se busca es la continuidad, la permanencia en el cambio, a través de la relación entre lo universal y lo particular. En lo religioso, no se da la relación entre lo universal y lo particular, sino entre lo particular y lo universal. Se invierte, porque aquí la categoría propia de lo religioso es lo singular, y lo singular es un género en sí mismo. La existencia religiosa significa sufrimiento, que es conclusivo respecto de la interioridad estética y ética. El humor también se relaciona con lo religioso, ya que el humor es anterior a la fe, puesto que ensaya con la paradoja, sin tomar de la paradoja su lado sufriente, ni de la fe el lado ético. O sea, para Kierkegaard la relación del humor es importante, porque el humor se relaciona con la paradoja también. Ensaya con la paradoja, aunque se corre un poco de la parte ética de la fe y de la parte sufriente de la paradoja. El sufrimiento en la existencia religiosa se debe a que la beatitud del alma depende del entendimiento, el cual queda en suspenso teleológicamente. Fuera del cristianismo se puede disfrutar de la vida y darle sentido y contenido. Los estadios existenciales no deben entenderse en abstracto como relación mediato-inmediato, sino en la determinación de la existencia. Él en lo uno o lo otro parecía definir el estadio estético de manera abstracta como una relación del individuo una relación directa del individuo con su entorno, una relación inmediata del individuo con su entorno. Pero él ahora parece darse cuenta de que, como siempre se trata de un existente y que no es posible abstraer al existente del hecho de su existir, dice que los estadios existenciales deben entenderse en la determinación de la existencia, como individuos concretos. Por ello, el estadio estético ha de entenderse como éxtasis en el goce, el estadio ético como victoria de la acción, y el estadio religioso como sufrimiento. El estadio ético y el religioso mantienen entre sí una relación esencial.
El estadio ético es victoria de la acción, es, como decía Plutarco, digamos, el dominio de nuestras pasiones, siendo la razón la forma y las pasiones la materia. Ahora, como lo ético es heterogéneo respecto del ser humano, en virtud de la realidad del pecado, el estadio propio de lo real es el estadio religioso, que parte del sufrimiento. Por eso la interioridad en el estadio religioso es el sufrimiento. Es la toma de conciencia de esa heterogeneidad respecto de lo ético, que después va a abrir al individuo, al existente, al amor. ¿Por qué? Porque si Dios ha decidido, en tanto eterno, tener un inicio en el tiempo, ha sido en virtud del amor, para rescatar al existente. Lo perfecto baja hacia lo imperfecto por amor. Ese es el amor cristiano que se diferencia del amor griego. Entonces, en el estadio religioso, la interioridad del existente tiene que ser ese mismo amor. Porque él, en virtud de la fe, ha aceptado la paradoja. El pecado es lo que determina que el sufrimiento sea esencial para el estadio religioso, porque el sufrimiento es la heterogeneidad del individuo respecto de lo ético. El sufrimiento, en definitiva, es la falta de eternidad, ya que lo eterno es lo ético y el individuo no puede realizarlo. En los estadios estético y ético el sufrimiento es contingente, es algo que puede pasar y se debe a lo fortuito. Pero en el estado religioso es esencial, porque el sufrimiento es consecuencia del pecado. Ahora bien, todo estado incorpora al anterior, por lo que si en los estadios estético y ético el sufrimiento es contingente, en el fondo el sufrimiento es siempre absoluto. En el fondo todo individuo quiere la eternidad y no puede, y por ello sufre. Por más que el esteta y el ético sufran por contingencias, sin saberlo sufren por la falta de eternidad. En realidad, lo que yo interpreto que Kierkegaard quiere decir aquí es que todo sufrimiento no es por hechos fortuitos. Todo sufrimiento de nuestra vida tiene su origen o se remonta a esta heterogeneidad respecto de lo ético, a la cuestión en consecuencia del pecado. Entonces, ya si desde esta perspectiva ya no importa las contingencias que nos pasan, los problemas que tengamos, el sufrimiento es una realidad, es propio de la condición humana. Después, si se quiere, se lo puede como la desesperación o la culpa se la puede objetivar y decir, bueno, me siento culpable por esto, desespero porque no puedo obtener lo que quiero, me siento culpable porque hice esto mal, me angustia que mañana me vaya mal, pero en realidad todas esas objetivaciones son formas o deformaciones del conocimiento esencial en pensamiento objetivo. Y lo mismo estaría pasando con el sufrimiento. Sufrimiento, desesperación y pecado van de la mano y todas remiten a la razón, al intelecto. En la enfermedad mortal, la desesperación es definida como pecado. El sufrimiento es desesperación porque la desesperación no es algo que le pasa al individuo, sino algo que él es. Veamos por qué. El existente, al abstraerse de su existencia, transmuta la desesperación en duda. Y la duda es propia de la razón. El pecado suspende teleológicamente la ética, y como la ética es razón, el pecado es desesperación. El antídoto para la desesperación, y por ende para el sufrimiento, es la fe. La fe, sin embargo, no elimina la desesperación, sino que la toma, ya que la incertidumbre objetiva debe ser sostenida, y la duda no es sino la incertidumbre objetiva. La fe es el antídoto para la desesperación. La desesperación es para el existente lo que la duda es para el pensamiento especulativo. Por lo tanto, la desesperación tiene que ver con la razón, con el intelecto. El que duda es el intelecto, el que desespera es el intelecto. La fe
es el antídoto de la desesperación, pero parte de la desesperación, no la elimina. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la fe, que es sustancial para la fe la incertidumbre objetiva, y esa es la desesperación, porque la desesperación es la duda, y la duda es la incertidumbre objetiva. Lo mismo le pasa con el sufrimiento. El sufrimiento también es desesperación, porque es la heterogeneidad del individuo respecto de la ética. Es la relación con la realidad en tanto que imposibilidad. Pero esa relación de imposibilidad la da la razón. La razón es lo que me dice que mi relación con la realidad es de imposibilidad. Por eso el sufrimiento tiene que ver con la razón. Pero la fe justamente necesita de la incertidumbre objetiva. La busca, porque la fe quiere afirmar la paradoja. La fe es conocimiento esencial y en la fe sí se puede conocer la paradoja. Y la paradoja está más allá de la razón. De hecho es la pasión de la razón. Bueno, el antídoto para la desesperación y por ende para el sufrimiento es la fe. La fe, sin embargo, no elimina la desesperación, sino que la toma, ya que la incertidumbre objetiva debe ser sostenida, y la duda no es sino la incertidumbre objetiva. La paradoja es el objeto de la fe, y la paradoja implica el sufrimiento porque supone renunciar a la razón. En los estadios estético y ético, el sufrimiento también supone una relación con lo real, en tanto que imposibilidad. Lo imposible y posible aquí es inescindible del futuro, ya que solo en virtud de la abstracción del pensamiento puede deslindarse lo posible del futuro. Entonces, una relación con lo real en tanto que imposible significa que el futuro se encuentra obliterado. La relación con la realidad en tanto que imposibilidad supone una relación con el futuro. Con el futuro en tanto que imposibilidad, porque lo posible siempre es el futuro. Solo cuando hablamos de manera abstracta podemos divorciar lo posible del futuro, como lo hace Leibniz cuando habla de mundos posibles. Lo posible para un existente sí o sí siempre es el futuro, siempre está en el futuro. Y sí, la relación con la realidad es de imposibilidad, supone que el futuro se encuentra obliterado, se encuentra obturado. Por ejemplo, en la desesperación estética, el amado no es correspondido en su amor. El amante no es correspondido en su amor. Y aquí se relaciona con lo real en tanto que imposibilidad, ya que obtener el amor de su amado es imposible para él. Por ello sufre. En el estadio ético el sufrimiento se produce por la falta o la posibilidad de cometer una falta que imposibilita al individuo de actuar éticamente. Es decir, siempre el sufrimiento supone una relación con la realidad de imposibilidad, una relación con el futuro de imposibilidad. Siempre supone que el futuro es imposible, por eso, y en todos los estadios. En el estadio estético es la cuestión del amor romántico y del amor romántico imposible. ¿Por qué se encuentra imposibilitado el futuro? Porque el amante quiere el amor de la otra persona y esa otra persona no lo ama, ni lo va a amar. El futuro está... por lo tanto para él obliterado. Para el ético, ¿dónde está obliterado? ¿Por qué está obliterado el futuro? Porque él no puede saber hoy si el día de mañana no va a tener que cometer una falta, si no va a estar frente a dos normas morales que se encuentran en conflicto y tenga que decidir, por razón por la cual al decidir por una va a desobedecer la otra y va a estar en falta. Entonces siempre está para el ético la posibilidad de cometer una falta. Y por lo tanto ahí se relaciona con el futuro en tanto que imposibilidad. Se relaciona con lo real, por lo tanto, en tanto que imposibilidad.
Bueno, eso es todo por hoy y la seguimos en otro momento. Que estén bien.